Buenas noches. Qué bueno que estemos aquí para compartir la palabra, tener un tiempo con el Señor. Bienvenidos todos y también a los que nos sintonizan y nos acompañan a través de la transmisión por nuestra página de Facebook. Qué bendición que nos puedan acompañar. Sería mayor bendición que puedan estar con nosotros de manera presencial. Pero bueno, a falta de pan tortillas, dice el dicho. Para algunos que se encuentran en una distancia, bueno, que es infactible poder estar aquí, que pues entendemos, y para ellos y también para todos los que estén buscando de Dios, que puedan encontrarnos por las redes sociales, es una gran bendición que nos acompañen. Y para los que pudiendo estar aquí, pero por la comodidad o porque es más fácil, deciden verlo por Facebook, yo les recomiendo y les guío. Nunca será lo mismo que estemos aquí en el cuerpo de Cristo practicando aquella fe que estamos aprendiendo, que hacerlo desde la comodidad de un sofá, ¿no? Desde la comodidad de un sofá uno aprende la teoría, pero no la práctica. Pero venir aquí es la práctica y convivir con los hermanos es la nutrición verdadera. Entonces, les invitamos a todos a que no falten, que vengan aquí al culto, es muy hermoso. Vamos a ver en la Biblia, vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 5, el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Y vamos a ver a partir del versículo 1. Dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hasta ahí. Y nosotros tenemos por doctrina, el decir gracias a Dios. Como la Biblia dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué es eso que nosotros decimos gracias a Dios? Es un decir. Solo por no vernos mal, por sentirnos más humildes, nosotros contestamos cosas como gracias a Dios. Pero en realidad la mayoría de las personas, al decir gracias a Dios, no es que realmente reconocen a Dios. Si nosotros realmente reconociéramos a Dios, entonces realmente en nuestra vida nosotros daríamos la gloria a Dios y la preeminencia a Dios. Pero es la verdad, aunque es algo que nosotros decimos de decir, pero realmente es así. Es gracias a Dios que tenemos todas las cosas que tenemos. Si nosotros nos ponemos a pensar, para que nosotros hayamos nacido, para que nosotros estemos aquí hoy, ¿cuántas cosas tuvieron que conjuntarse para que, por ejemplo, yo no fuera alguien más desafortunado de lo que soy, ¿no? Y que realmente yo tenga la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, que tenga la oportunidad de sostener mi vida, que tenga la oportunidad de haber por lo menos podido tener cierto nivel de salud y cierto nivel de inteligencia. Todo es una misericordia de Dios. Una vez yo escuché el testimonio de una mujer que quedó en coma durante, no recuerdo el tiempo, fue mucho tiempo, creo que años.
Cuando ella despierta del coma, de repente se da cuenta que en su vida ya pasaron años, imagínense. Ella platica su testimonio. Antes de quedar en coma, ella era una mujer que se afanó y se preocupó mucho por el trabajo. De tal manera que como empezó en todas estas cosas del éxito y el empoderamiento y el de lograr alcanzar la cima y luchar por sus sueños, y que su familia no tenía por qué ser un estorbo que le impidiera alcanzar sus sueños. Ella tenía esta filosofía. Y entonces comenzó a ver a sus hijos, a su esposo como un lastre que tenía que cargar, y empezó incluso a preguntarse en su corazón si realmente valía la pena haberse casado y haber tenido estos hijos que le impedían alcanzar la cima. Y la empresa y el mundo en el que ella estaba entrando le invitaban. ¿Por qué te limitas? Ay, tus hijos, pero ¿por qué tus hijos te tienen que limitar? ¿Por qué tu esposo te tiene que limitar? ¿Por qué tu enfoque en la familia tiene que limitar el que tú alcances tus metas y tus sueños? Y ella empezó a enrolarse en ese ambiente de prosperar, abandonar a la familia. Claro, no tiene nada de malo, aclaro, no tiene nada de malo prosperar, avanzar, desafiar. El problema es que no nos damos cuenta a quién realmente estamos sirviendo, a qué propósito, el nuestro o el de alguien que nos ve como un producto y que nos usa para ello, para su producción, disfrazándolo de que nos está vendiendo la idea de que estamos alcanzando nuestros sueños y metas, cuando en realidad lo único que nos está haciendo es un producto que le deja más dinero, ¿no? ¿A quién realmente estamos siguiendo y obedeciendo? Cuando una mujer camina de esa manera o un hombre camina de esa manera, queriendo alcanzar la cima, pero dejando lo que realmente vale y lo realmente precioso y valioso. Y entonces, ¿qué pasó? Ella estaba caminando así, ¿no? Embelesada, hipnotizada y dormida en sus laureles de que estaba viento en popa. Un día, ella platica más largo que esto, pero comenzó a tener un síntoma muy extraño, y luego de ese síntoma un día de repente se desvaneció. Luego la llevaron a un hospital, y luego en ese hospital resultó que era no sé qué enfermedad muy extraña, o más bien qué clase de bacteria que había llegado a su cerebro, y finalmente ella terminó en coma, a punto de morir. Ella recuerda algunas cosas mientras estaba en el coma, pero después después de una cortina solo negra, despierta, han pasado años y no sabe qué ha sucedido. Ella está preocupada porque tiene que atender un asunto del trabajo, y entonces de repente le informan todo lo que ha sucedido. Para ella es un choque. Han pasado tantos años, obviamente tu trabajo ya no lo tienes, el que ha estado aquí a tu lado todo este tiempo, tu familia, tu esposo, tus hijos, tus padres. Y también comienza a darse cuenta de algo: no veía. Le dijeron que tal vez la vista la recuperaba después de un tiempo, pero ha pasado algunos años y no ha recuperado la vista. Así finalmente ella da su testimonio ciega después de haber quedado en coma ese día. Ella dice, uno piensa que que sus planes están 100% seguros, ¿no? Uno piensa que tiene la vida asegurada, como decimos, la vida comprada, y piensa que en la fuerza de uno está el vivir o morir, el caminar prosperando o el caminar mal o bien o fracasando. Uno piensa que todas esas cosas están en nuestra mano, pero uno no sabe hasta qué punto realmente nosotros somos, como dice la Biblia, como la hierba. Hay una palabra de la Biblia en el libro de Santiago, ¿no?, donde dice: ay de los que decís, mañana viajaremos, comerciaremos, venderemos, compraremos, haremos, sin saber lo que vendrá el día de mañana. Dice, toda jactancia semejante es pecado, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice. Entonces, cuando yo leí ese versículo, al principio pensaba que Dios estaba prohibiendo que planeáramos. No, porque en la iglesia, ¿cuántas cosas planeamos? Pero ¿qué es lo importante? Por ejemplo, hace poco me consultaban acerca de alguien que decía, ¿cómo es que dicen ustedes que no hay que hacer nada? ¿Cómo es que dicen ustedes que nada nosotros podemos hacer? ¿Cómo dicen eso? Nosotros sí podemos hacer, nosotros sí tenemos que hacer. Se me imagina como la película de Kung Fu Panda, cuando el maestro Shifu pelea con Uwei, ¿no?, con su maestro. Sí podemos controlar, sí tenemos que lograr, sí podemos. Y Uwei le dice, no, estás pichón todavía, ¿no? Muy verde. No, en realidad nada está en nuestras manos.
Y entonces yo le contestaba a ese argumento, ¿no? ¿Cómo es posible que dicen que no podemos hacer, lograr? Pues eso piensa la persona que no quiere negarse a sí misma, no quiere morir a sí misma. Y porque no se da cuenta cuántas cosas en la vida en realidad son regalo. Nuestros hijos no son nuestros. ¿Quién dijo que es mi hijo? Nuestra vida no es nuestra. ¿Quién dijo es mi vida? Y los dones y la salud que tenemos, ¿la merecemos? ¿Acaso es nuestra? Entonces, si fuera por merecer, diríamos entonces que todas las personas que tienen problemas de salud, síndromes complicados, que su vida es muy difícil, entonces por más pecadores que nosotros nacieron así o vivieron esto, en ninguna manera podemos pensar así. El que nosotros tenemos la vida que tenemos es un gran regalo, no tiene nada que ver con que nosotros hayamos podido o logrado. No estamos diciendo que no hay que hacer nada, estamos diciendo que no podemos hacer nada, ¿no? Y claro que hay que hacer muchas cosas. ¿Quién puede vivir sin hacer algo? Tenemos que hacer muchísimas cosas. El problema es que de todas estas cosas que hay que hacer, ¿podemos? Un día Pilato hablaba con Jesús. ¿A mí no me respondes? ¿No sabes que yo tengo autoridad para condenarte o para liberarte? Y Jesucristo, burlándose de esa aseveración, le dice, ninguna autoridad tendría si no te fuera dada de arriba. O sea, Jesucristo como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, excepto cuando escuchó semejante sandez. Yo tengo autoridad para liberarte o para condenarte. Ah, sí, ¿y tú y cuántos más? Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios multiplica el esfuerzo al cansado, ¿no? Dice, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes flaquean y caen, es decir, los fuertes, dice, pero los que esperan en Jehová alzarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No es que realmente yo haya logrado, realmente Dios me regaló. Pero para el ser humano le cuesta tanto trabajo pensar y creer que realmente todo lo recibe de Dios. Eso sí, nos encanta decir, primero Dios y gracias a Dios. Si Dios quiere, ¿no? Pero en realidad no cree así en su corazón. Así habla por compromiso, para que Dios no se vaya a enojar, aunque dentro de su corazón está lleno de la soberbia de creer, yo puedo. Hay que hacer muchas cosas, pero ¿podemos? ¿Está en nuestra mano? Por eso ese pasaje de Santiago dice, ay de aquellos que dicen, mañana yo haré, compraremos, viajaremos, comerciaremos, en lugar de lo cual deberían de decir, si Dios quiere, ¿no? Eso no quiere decir que nos acuñemos una frase. Eso quiere decir que en el corazón una persona pueda reconocer. Sí, claro, hay que hacer muchas cosas, pero si Dios no me da su gracia, ¿cómo va a ser? Si Dios no me ayuda, ¿cómo lo vamos a lograr? Estaba escuchando una noticia, hubo una balacera este domingo, aquí en la comandancia de la policía de Zapopan, y una mujer que pasaba por ahí murió. Nosotros, ¿qué control tenemos? Por eso la Biblia dice, somos como la hierba que un día nace muy bonita y se seca, como la niebla que aparece muy densa y se desvanece. Pero nosotros creemos tanto en nuestros planes, creemos tanto en nuestra espiritualidad, en nuestra consagración, ¿no? Creemos tanto en nuestro cristianismo, en nuestra fidelidad. Ay, Dios mío. Así Pedro habló con Jesús cuando le decía, nunca te negaré. Pero Pedro, está escrito, el pastor será herido, las ovejas serán dispersadas, le decía Jesús. Pero Pedro, ¿qué contestaba? Señor, ¿de qué hablas? Estos sí, porque estos son bien, yo los conozco, he visto, son bien canijos sus pláticas, luego yo los escucho que son bien carnales, pero yo nunca te negaré. Ay, Pedro. En lugar de lo cual debería decir, si tú no me das tu gracia, yo no puedo más que negarte. ¿Me explico? Y si tú eres el que ha escrito esto, ¿yo cómo me puedo resistir a lo que está escrito? Señor, ¿cómo yo puedo ser dueño de mis pasos o de mi vida? Si tú no me das tu gracia, ¿cómo puedo salir de esto? Pero ¿qué dijo Pedro? Hasta la vida daré por ti. Anda pues.
Pedro, Pilato, se parecen mucho, ¿no? Porque creen que pueden. Y entonces Pedro, en el momento que quería demostrar, ¿no?, que no iba a traicionar a Jesús, cuando iban a arrestar a Jesús, sí se acuerdan qué sucedió, ¿no? Él saca una pequeña espada y corta la oreja del soldado del guardia llamado Malco, como queriendo decir, no, te dije que iba a dar la vida por ti. Y Jesús le dice, guarda tu espada, levanta la oreja de Malco, se la pone otra vez, porque el que realmente tiene control y puede, ¿quién es? ¿A poco crees que Jesucristo necesita tu defensa? Y Jesucristo le pone la oreja. O sea, imagínense la escena, se salió todo de control. Y Pedro, ¡ay! Y Malco, ¡ay! Y los soldados, ¡ay! Jesucristo, tranquilos todos. Que todo está bajo control. Cuando nosotros vemos a un Pedro cortando la oreja y sabemos la sangre chorrear y el desastre en nuestra vida, ya estamos, ¡ah! Pero Jesucristo dice, tranquilo, todo esto yo tengo el control. Parece que están arrestando a Jesús, pero Jesucristo se está entregando. Calma a Pedro, calma a los guardias, le pone la oreja a Malco. ¿A quién buscas?, les pregunta él. Y ellos, a Jesús. Ah, yo soy, les dijo. Y cuando les dijo yo soy, por el miedo y por el poder de Jesucristo, cayeron todos al piso. ¿Qué nos está expresando la Biblia? ¿Necesita que lo defiendan? ¿Lo están arrestando por débil, porque lo agarraron desprevenido, porque no sabía, por la traición de Judas? No. ¿Porque Pedro no fue lo suficientemente valiente? Lo están arrestando y es Jesucristo quien lo ha pedido así, porque para eso vino a este mundo. Entonces, cuando nosotros miramos estas escenas nos dejan ver algo. El control, ¿quién lo tiene? La obra, ¿quién la hace? Todo lo que hay que hacer, ¿cómo lo puedo hacer si Dios no me da su gracia? ¿No? Pero decimos, hay que hacer, yo hice, yo puedo, yo tengo que. Ándale pues, tú y Pedro y cuántos más, ¿no? Y esta ilusión tenemos nosotros, que nosotros hemos pescado porque sabemos pescar, porque aprendimos bien, porque tenemos técnica, porque sabemos cuándo, porque aprendimos en una buena escuela, que por cierto, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? A mí me da mucha risa las personas que se creen por algún don, algún talento, alguna preparación. ¿Acaso no es algo que recibió? A mí me gustaba mucho de joven, de más joven, una serie que se llamaba El Príncipe del Rap. ¿Alguno de ustedes la vio? Hay una parte en donde no me acuerdo a quién le tocaba ser premiado de la familia, y de repente para aquella premiación o graduación vinieron toda su familia, pero él como que se avergonzaba de su familia. No me acuerdo si era él o otro, no sé si era Carlton o era Hillary o quién. Y entonces cuando le tocó dar su discurso no habló de nadie, no dio gracias a nadie, solo lució todo lo que había logrado. Toda su familia se incomodó. Su abuelita, su abuelito, su papá, su mamá, sus hermanos. La abuelita sobre todo, porque ella le había ayudado mucho, además había preparado muchas cosas para ese festejo. Y cuando ella ni siquiera reconoció a sus padres, ni dio las gracias a nadie, la abuelita se sintió muy mal. Incluso hay alguna escena donde aparece como que se avergüenza de su familia. Y entonces de repente cuando ella quiere hablar con su familia, la abuelita le contesta, no sé, tú puedes hacerlo todo, tú lo lograste sola, tú naciste espontáneamente de una flor. Y cuando yo veía esa escena a mí me daba mucha risa. Pues qué locura, qué tontería pensar esto, ¿no? Todo lo que ella tiene, o sea, en ese tiempo las series daban valores, ¿no? Todo lo que ella tiene lo tiene gracias a los que están soportando atrás de ella, ¿no es así? Me parece que era Hillary, la hermana, ¿no? Y entonces ella se le olvidó de que ella es todo lo que es gracias a la gente que le apoyó. A nosotros se nos olvida rápido dar gracias a las personas. Al contrario, acumulamos queja como si nos debieran. Pero realmente es que sí, cometieron errores con nosotros, pero nosotros ¿cuántos errores también hemos cometido? ¿Quién no comete algún error? Pero de todas maneras nadie tenía la obligación de soportarme.
Pero ahora en vez de dar gracias porque me soportan, me quejo porque no son lo suficiente para mí. Agradecer a los padres es algo que a Dios le agrada, porque es reconocer a la fuente de la vida. ¿Por qué Dios se molestó con Cam cuando Cam exhibió la desnudez de Abraham? Siendo que Abraham sí había tomado, se había embriagado, ¿no? Se había desnudado, había hecho show y pancho, pero Cam, en lugar de cubrirlo, lo exhibe a sus hermanos diciendo: miren a mi padre, el salvador del mundo, como borracho está, desnudo, mírenlo. Pero Sem y Jafet, volteados hacia atrás para no ver a Noé, a su padre, le ponen una manta, ¿no? Y no queriéndolo ver, no que no se den cuenta de su error, pero para guardar su corazón, prefieren llegar de espaldas. Porque si dejan de agradecer y si dejan de ver a Noé como el siervo por el cual Dios trabaja en sus vidas, es decir, si quitan al siervo en su corazón, ¿cómo podrán llevar vida espiritual y cómo podrán estar delante de Dios? Y entonces, claro, ellos, entendiendo este secreto, no quieren ver la desnudez de Noé, aunque saben que la tiene. Pero para Cam fue muy fácil exhibirla, hasta con coraje tal vez. Luego Cam, su hijo es maldecido, pero es como maldecir a Cam. Y Dios respalda aquella maldición. ¿Por qué razón? Porque para Dios esto es gran prejuicio y maldad que destruye la vida del creyente. Yo también tengo mis pastores, mis amados consiervos y también mi pastor. Pero si yo por su desnudez no podría caminar en fe, en confianza, siguiendo su palabra, su guía, confiando no en Él, en Dios que me lo dio, ¿cómo podría llevar vida espiritual? ¿Yo puedo hacer algo? Y es precisamente el entendimiento de lo limitado que yo soy y del hecho de entender que yo no puedo hacer nada, lo que me hace tener siervo en el corazón, lo que me hace estar delante de Dios, lo que me hace recibir su gracia, su misericordia, lo que me hace poder hacer todo. Porque por eso la Biblia dice: el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. De manera que cuando soy débil, soy fuerte. Por eso de buena gana me gloriaré más bien en lo que es de mi debilidad, dice la palabra. Entonces Dios nos invita a gloriarnos en nuestras debilidades, no en nuestras fuerzas, no en nuestras fortalezas, no en nuestros dones o talentos, sino presumir: miren, nada puedo hacer, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero ¿qué es eso que me hace creer que yo mañana viajaré y comerciaré, haré y desharé? Hermanos, nosotros somos la circuncisión, dice la Biblia, los que en espíritu servimos a Dios. Sí lo servimos, no teniendo ninguna confianza en la carne. ¿Qué significa no tener ninguna confianza en la carne? No tener ninguna confianza de que yo puedo, sino toda mi confianza está puesta en que el servir a Dios es la gracia de Dios. Amén. ¿Servir a Dios es algo que yo hago? En este respecto, muchos piensan que nosotros decimos: no hay que hacer nada. Y hago una pregunta: ¿ustedes han visto que en la iglesia vivimos sin hacer nada? ¿Ustedes se sienten en la iglesia como que andamos sin hacer nada? Acabamos de tener seminario bíblico, luego vamos al retiro. El retiro también es una oportunidad para evangelizar, además para alimentarnos, además para practicar la fe, mirar a Dios, además para conmemorar a nuestro Señor Jesucristo, quien en esta fecha murió y resucitó por nosotros. Amén. Luego, regresando del retiro, ya tenemos que comenzar a preparar el CLF. Yo tengo varios seminarios que debo ir a compartir, y también juntos tenemos el Día del Niño, el Día de la Mamá, que no es que festejemos esas fechas, aprovechamos estas fechas para predicar el Evangelio. Y con esa excusa, predicando el Evangelio con los niños, con las mamás, ¿no? Tenemos campamento mundial en Corea, están invitados, ¿no? Luego tenemos nuestro CLF, como les decía, ese CLF es un magno evento. Después del CLF ya se nos avecina, ya a la vuelta de la esquina, Scrooge el musical. Y también tenemos la fecha de seminarios bíblicos. Este seminario que tuvimos fue extracurricular.
Falta el seminario bíblico oficial que tendremos en mayo. Además, también nosotros vamos a un seminario bíblico, amén. Eso por decir los eventos, por no decir los estudios bíblicos, la predicación del evangelio, la ofrenda constante, el apoyo a las misiones, ¿no es así? ¿Cuándo descansamos? Pero no hablemos de nuestra sede, es una sede. Hablemos también de otros siervos. Hablemos de algunos que fueron secuestrados, otros que sus familias vieron morir en un país y no decidieron quedarse ahí para seguir compartiendo el evangelio, otros que fueron perseguidos, otros que fueron encarcelados en países donde se prohíbe predicar el evangelio. ¿Estamos sin hacer nada? Y todos estos jóvenes y misioneros dando su vida por el evangelio, ninguno dice, yo puedo. Algunos han conocido a presidentes, le han predicado a presidentes de países, algunos han conquistado cosas imposibles, increíbles, han llenado estadios, han cambiado las situaciones de países, han convertido un deporte en el deporte principal de un país cuando un misionero temporal introdujo el taekwondo en Nepal y se convirtió en el deporte representante del país en las Olimpiadas. ¿Qué podríamos decir? Un montón de cosas milagrosas. ¿Quién de estos misioneros dice, yo hice, yo puedo, hay que hacer, tengo que? En vez de eso, su testimonio, agradecimiento. Gracias, Señor. ¿Yo quién soy como para que pudiera hacer estas cosas? ¿Yo quién soy como para que pudiera servirte de esta manera? Y nadie los obligó, los presionó, nadie los amenazó con la condenación, con el tienes que. Nunca fue un tienes que, siempre fue una inspiración por el amor del evangelio. Amén. Fue algo muy natural que Dios hizo en aquellos que pasaban su tiempo con Dios, sabiendo que antes de querer hacer algo, lo importante era estar con Dios. De Dios recibieron un corazón, una fe, una esperanza, un camino. Luego, recorriendo aquella fe, aquel camino, se encontraron con aquella grande obra. Cuando se dieron cuenta, estaban en medio de aquella gran batalla. Después de vencer, dijeron, ¿yo vencí? No, sino que trajeron los diezmos de todo y los entregaron a nuestro sacerdote. Amén. Gracias a ti, Señor. Yo no soy nada y nadie. ¿Quién dice yo hago, yo hice, yo pude, yo alcancé? Y sin embargo han alcanzado todo, como dice la Biblia, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nosotros somos los cristianos nacidos de nuevo, salvos, quienes no hemos hecho nada, pero hemos hecho de todo. Pero no nosotros, sino la gracia de Dios con nosotros. Así el apóstol Pablo decía, ¿no? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque yo he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a sus consiervos. Pero él decía, aunque soy abortivo, aunque soy el último de los apóstoles, aunque no debiera estar aquí porque perseguía a la iglesia, pero su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque he trabajado más que todos ellos, pero él aclara, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Quién habla de no hacer nada? No hacer nada yo, pero en Cristo Jesús. Amén. No es que no vayas y viajes y planees y vendas y compres, sino la Biblia nos está diciendo, en lugar de lo cual deberías de decir, es la gracia de Dios. Amén. Es la misericordia de Dios. Que el corazón quede vacío, cuán importante es. Toda una noche Pedro no pescó. Y aunque él tiene técnica, aprendió. Aunque Pedro hizo lo correcto según la experiencia, pero un día Dios decidió enseñarle a Pedro, Pedro, tú nunca has pescado, siempre yo te he dado el pescado. Esto es algo tan difícil de aceptar. Yo he trabajado, yo desde antes de ser salvo, yo veía cómo le hacía. Tú y cuántos más. Dios dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. He ahí la explicación por qué a ti te salía el sol también. No es que tú fuiste talentoso, diligente, responsable. Había un hermano en la iglesia de Veracruz,
Un hermano que entre todos los hermanos era como más exitoso empresarialmente hablando, económicamente también, y en su preparación un poco más preparado que la mayoría. Entonces él siempre, cuando había las reuniones, cuando había los momentos de coordinar y organizar cosas de la iglesia, él siempre tenía algunos comentarios más profesionales. Pero pronto se dio cuenta que la media de los hermanos no estaba tan preparado como él, además no tenía el nivel económico de él. En su corazón se empezó a levantar una idea. Es que esto no ha sido de a gratis, decía él. O sea, como sea, yo me he preparado, he estudiado, como sea, yo no he sido irresponsable. Y es que imagínense, la mayoría de los hermanos de Veracruz en aquel tiempo, la mayoría habían venido de que se predicó el evangelio en un grupo de cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos. Muchos de ellos estaban en recuperación. Entonces el estado en el que se encontraban o el trasfondo del que venían era de un nivel socioeconómico o cultural muy complicado. Entonces claro que él resaltaba y decía, uy, bueno, yo les hago el favor casi de estar aquí entre ellos porque reconozco a Dios y su palabra, ¿no? Se levantó en él ese corazón. Y claro, yo estoy de acuerdo. Los valores como la diligencia, la responsabilidad, el trabajo duro, ¿no? La disciplina, claro que van a hacer diferencia en la vida de alguien si Dios le permite. Pero si Dios no le permite, aunque tenga toda la carrera del mundo, no va a lograr nada. Eso también me he tenido la oportunidad de verlo. Por ejemplo, mi suegro. Mi suegro también es un hombre muy preparado. Durante su juventud se casó, pero tenía que seguir estudiando. Mientras estudió tuvo que sostener a su familia. Fue un hombre muy diligente y responsable. Y fue muy preparado. Pronto comenzó a ganarse el favor de sus jefes, porque lo veían, trabaja, sostiene a su familia, es recto, es honesto, porque eso tenía mi suegro. No le gustaba la corrupción, no se dejó nunca en ninguno de sus puestos vender ni comprar por alguna cosa para hacer algún acto de corrupción. Y nunca fue un hombre que anduviera con mujeres, nunca fue alcohólico, o sea, procuró llevar una vida limpia. Tuvo otros defectos, ya mejor que él se los cuente, o mi esposa. Pero para la vida profesional estaba bien preparado, un hombre disciplinado. Estuvo en muy buenos trabajos, llegó a ganar muy bien, pero un día lo despidieron por una calumnia que cayó sobre él. Desde ese momento él se resintió con Dios. Porque he tratado de llevar una vida recta, porque he tratado de ser un hombre íntegro, porque he vivido temiéndole. Mi suegro era de los de la adoración nocturna. Se iba a todos los retiros católicos para darle gracias a Dios, pero un día, ¡pum!, le cayó encima el fracaso. Y lo que fue peor, por alguna extraña razón no logró conseguir ningún otro trabajo durante muchos años. En ese tiempo fue mi esposa la que sostuvo a su familia, con el salón de belleza, con la estética. Y entonces mi suegro se sentía muy frustrado porque imagínense, sostenido por su hija y su esposa, ya saben cómo son las mujeres cuando hay necesidad, ahí ven de dónde y cómo, pero mi suegra empezó a vender de aquí, a vender de acá, a hacer sus businessitos y con eso sacaban más o menos para sostener a la familia. Mi suegro abrió negocios, fracasó uno tras otro y cuando iba a pedir trabajo ya le bajó al nivel, decía de lo que sea, pero le decían, es que no le podemos dar trabajo a una persona tan preparada como usted, porque su preparación exige un sueldo que no le podemos dar aquí. Él decía, el que sea, ¿no? De lo que sea, por favor. Y ni aún así conseguía trabajo. Se llegó a resentir con Dios hasta el grado de decir directamente, yo no entiendo a Dios. Dios, si existes, eres injusto. Y para eso mejor prefiero pensar que tú no existes. Pero mi esposa recibe la salvación y nosotros finalmente también recibimos la salvación. ¿Cuándo fue que tu papá pudo obtener otro trabajo? ¿Cuando recibió salvación o cuando nos fuimos al seminario? Hasta que recibió salvación. Se puso con Sansón a las patadas mi suegro. Y cuando nos fuimos al seminario peor porque ahora ¿quién le apoyaba? Y él no estoy de acuerdo. Fallece su mamá, la abuelita de mi esposa.
baja finalmente su guardia y dijo, está bien, tú moriste por mis pecados. Y desde aquel momento mi suegro tiene trabajo, buen trabajo. Y en muchas ocasiones que era la hora de que iban a hacer cambio, que habían hablado de despedirlo, que les metían miedo de que iban a hacer cambio de administración, mi suegro conservaba su trabajo. Entonces yo pude darme cuenta, nosotros no somos los que conseguimos el pescado, nosotros no pescamos, hermanos. Dios nos da la gracia de tener algo por lo cual a veces nosotros nos alucinamos que nosotros somos los que conseguimos la vida y la sustentamos. Pero la verdad es que si nos enfermáramos, ¿podríamos tener esa famosa disciplina que presumimos? Un día aquel hermano que presumía ser tan responsable, tan diligente, ¿qué le sucedió? Había un CLF en Nueva York, lo invité. Yo voy, él tenía todos los recursos y la manera. ¿Qué le pasó? Estaba haciendo el check-in en el aeropuerto y cuando iba a entrar a la zona de abordaje, no encontraba su pasaporte. Y no encontraba su pasaporte, y me llamó y me escribió, estoy a punto de perder el vuelo, no encuentro mi pasaporte, y estaba desesperado. Fue de nuevo con el guardia, cuando fue a reclamar, es que perdí aquí mi pasaporte, no sé qué pasó. De repente el guardia le dijo, ¿de casualidad no es este? Y él dijo, sí, mire qué cosa, tiene que dar usted muchas gracias a Dios. Porque una persona lo encontró tirado en algún lugar del aeropuerto y vino y me lo dejó a mí pensando que seguramente el que lo perdió vendría aquí sin saber que lo perdió. Creo que es de usted, ¿no? Él lo vio, sí, es mi pasaporte. Hermanos, ¿qué posibilidades hay de que su pasaporte alguien lo haya encontrado? Y entonces eso a él le pareció una gran lección. Yo creo que yo puedo viajar. Yo no puedo viajar al CLF si Dios no me da su gracia. ¿Yo qué puedo hacer? Aquí la diligencia, la responsabilidad del dinero, ¿de qué le iban a servir si Dios no le ayudaba? En su corazón entró gran temor y dijo, viajo porque Dios me lo permite. Había una hermana en Puebla. La hermana en Puebla, ella empezó a ver que para la cooperación de la cocina, para algunas hermanas batallaban con dar su cooperación, pero ¿cuánto era la cooperación de aquel tiempo, mi amor? No eran 50 pesos, por eso o era de los niños, 10 pesos. 10 pesos, y ella cuando escuchó eso dijo, no puede ser, las hermanas que no pueden dar su cooperación, el problema es sus corazones. No hay corazón, pastor. ¿Cómo es posible que la iglesia esté en ese estado? En ese tiempo la hermana era muy nueva y le pareció cínico y descarado que las hermanas ni 10 pesos dieran. Y tenía razón, porque las que daban eran las que menos tenían, y las que no daban tenían más. Pues simplemente decían, ay, se me olvidó. Pero por ejemplo, ahí estaban hermanas que realmente pasaban dificultad y de nada sacaban sus 10 pesitos para colaborar para los materiales de los niños. Esta hermana dijo, no, yo no voy a dar 10 pesos. Para mí es una grosería a Dios darle 10 pesos. Es darle ni lo que me sobra. Yo al Señor le voy a dar, no sé, 30, 20 pesos. Yo dije, no vaya usted a corromper la iglesia con aquella fortuna, ¿no? Claro, no se lo dije, ¿no? Pero yo sentí en mi corazón, aunque tiene razón, pero siento una incomodidad en su manera de expresarse. ¿Por qué tiene menosprecio a sus hermanos o hermanas? Creo que Dios tiene que enseñarle. Y finalmente aquella hermana comenzó dando muy bien sus 10, 20, 30 pesos, y de repente esos 30 dejaron de aparecer. Y luego empezó a deudar, pero ella decía, no importa, los repongo. Pero ese lo repongo nunca llegó. Y cuando se dio cuenta, ya como 500, 600 pesos ya deudaba de lo de los niños. Cuando llegó a esa cantidad, de repente la hermana administradora le dijo, hermana, ¿qué pasa? Y ella estaba tan frustrada porque tenía muchos pagos que hacer y le atormentaba. Ya no eran 20, 30, eran ya 600 pesos que debía de lo de los niños.
Y la hermana ya no pudo más y llorando salió a testificar. Yo creí que podía dar 10 pesos. Ahora entiendo lo que los pastores nos dicen. Si Dios no nos da la gracia, nada podemos hacer. 10 pesos yo no puedo dar 10 pesos, decía ella. Yo creí que podía, yo pensé que les iba a dar una lección a las hermanas antiguas, que la nueva iba a llegar revolucionando. Y Dios la revolucionó, pero a ella. ¿Ustedes creen que dan, hermanos? Nosotros ofrendamos, nosotros servimos, hacemos, nos sacrificamos. Dios nos da la gracia y participar de esa gracia es una bendición de Dios. Participar de servir al Señor es una gracia, es un regalo de Dios. Es un honor y es una alegría poder participar, estar en medio del Señor. Y si lo podemos hacer ha sido porque nos lo regaló, ¿no es así? O alguno de ustedes dice, yo hago, yo doy, gracias a mí. Como llamas a mí, pero aquí sería gloria a mí. ¿No? Tenemos que pensar, nada nosotros realmente podemos hacer. Pero hay muchas cosas que hacer. Por eso necesitamos que el Señor Jesucristo se suba a nuestra barca. Entonces, Pedro estaba de que toda la noche no había pescado, pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo vino a aquella orilla y la multitud se agolpaba, ¿no? Y entonces dice que buscó una barca para entrar en ella. Había otra barca, dice allí, pero entró a la de ¿quién? A la de Simón Pedro, ¿no? Y entonces, entrando Jesucristo a la de Simón Pedro, desde ahí él predicaba. La barca en la Biblia siempre es símbolo de nuestro corazón y también de nuestro trayecto en Cristo Jesús, ¿no? De nuestra vida, pues. Podríamos perfectamente cambiar la palabra barca por vida. Y entonces, desde ahí, cuando aquella barca sirvió para Jesús, para que aquella barca pudiera ser usada por Jesús, ¿qué se necesitó? Claro, la barca lo único que tenía de especial es que tenía espacio. ¿Y por qué tenía espacio? Por la misma razón por la que a mi suegro también Dios en su barca tuvo que hacerle espacio. En la vida, algunas circunstancias, algunas situaciones con las que Dios hace espacio, es decir, nos vacía. ¿De qué nos vacía? Nos vacía de la idea de que nosotros podemos hacer algo. Y nos hace entender que nosotros nunca hemos podido hacer nada y en realidad necesitamos que lo haga Dios. ¿Qué pasó? La barca de Pedro, gracias a Dios, toda esa noche no pescó. Pero no fue que, yo no creo tanto como que Dios le estorbó para pescar. Creo que simplemente Dios decidió que ese día Pedro se encontrara con su propia capacidad. ¿Me explico? No necesitó Dios meterse para fracasar a Pedro, más bien dejó de meterse para que Pedro pudiera ver realmente esto es lo que yo puedo. ¿Qué puedo? Nada. Y este es el gran problema que muchas veces tienen los cristianos, creen que Dios nos tiene que meter el pie. No, no necesitamos ayuda para caernos. No necesitamos ayuda para fracasar, no necesitamos al diablo para que nos destruya. Nosotros mismos. Y no digo que no es la obra del diablo, pero no como nosotros pensamos, no está en una brujería que nos hicieron. Está en creer en nuestra propia fuerza, en nosotros mismos, en nuestros propios pensamientos. Ahí está el diablo. ¿Y qué pasó? Cuando te das cuenta que lo único que te ha traído es fracaso. Es el momento muy hermoso. Y Jesucristo va caminando por allí y dice, la barca que tiene espacio, ahí me meto. Entonces aquel espacio no es otra cosa, sino todo lo que nosotros hemos renunciado o nos hemos dado cuenta que nosotros no podemos. Ese es el espacio que le damos a Dios. ¿Qué pasa con los que dicen, yo sí tengo que? Claro que tenemos que hacer algo. Pues me doy cuenta que no tienen espacio para Jesucristo. Está lleno de su propia pesca. Pero ¿cuándo realmente se hace espacio para Jesús?
cuando en el corazón aparece el yo no puedo. Entonces, aquí ya no se necesitan de grandes argumentos para predicarle a aquella persona. Aquí ya no se necesitan de grandes explicaciones. Aquí, como el cuchillo en la mantequilla, entra su gracia. Pedro, ¿qué va a decir? ¿Y este qué? ¿Por qué se sube a mi barca? Pues mira, Pedro, pues como que tengas algo mejor que hacer, ¿no? Que se suba. Al principio es como, pues ya qué, pues de todas maneras no hay nada mejor. Luego vio el que se había subido allí, quién era. Ese espacio, ¿a quién le ha permitido el lugar? Nada más y nada menos que al ser más precioso y glorioso de todo el universo. Además, al propósito más importante de todos los propósitos, ¿no? Él tuvo que darse cuenta a quién le había dado ese lugar. Al principio, pues ya qué, pues de todas maneras no pesqué nada. Luego descubrió qué clase de, imagínense, esto iba a cambiar su vida para siempre. Cuán vida preciosa estaba a punto Cristo de invitarlo y ofrecerle. Y recién Pedro iba a descubrir cuál era el sentido de su vida, porque hasta ese momento él creía que era pescador, no sabía quién era. Pero Jesucristo le dice, boga mar adentro. Y yendo hacia el mar adentro, porque es lo que también a nosotros nos hace, ¿no? El Señor, para enseñarnos realmente quién es Él y en comparación de quién somos nosotros, nos invita a ir mar adentro. Mar adentro es el lugar al que nosotros nunca queremos ir, porque queremos quedarnos en nuestra comodidad. Boga mar al retiro centroamericano. Ay, Señor, pero ¿dónde dice la Biblia? ¿En qué parte dice que tenemos que hacer retiros? Donde dice, obedezcan a vuestros pastores, porque velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, ¿no? Donde dice que nos congreguemos, que estemos en comunión. Amén. Pero alguno quiere ponerse muy teológico. ¿Dónde dice la Escritura que bogue mar adentro? Oh. Bueno, y van mar adentro y Jesucristo le dice, echa tu red. Esto es absurdo, porque ahora no es la hora, no es la técnica, no es el momento, va en contra de toda la experiencia de Pedro, es más, es hasta tonto. Pero bien dice la Biblia que lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres, y lo más tonto de Dios es más sabio que lo más sabio de los hombres. O sea, queriendo decir que hasta lo más absurdo de Dios viene a ser mucho más sabio y poderoso que lo más poderoso y más sabio de los hombres. Porque Dios nos quiere enseñar la vida, tú no la sustentas, yo la sustento. Entonces lo que hace Pedro es, Señor, toda la noche he estado pescando y nada he pescado. Pero tal vez por la predicación, ¿no? Algo escuchó y dijo, pero en tu palabra voy a echar la red. Y poniendo la confianza en aquel que le había dicho echa tus redes, echa la red y dice la Biblia que se espanta. ¿Cuántos peces tendría que haber pescado para que un pescador experimentado se sintiera asustado? Llamó a la barca que había por ahí, vengan, vengan, no aguantaba, y dice que llenaron las dos barcas con los peces y las barcas se hundían y la red se rompía. Y con ayuda de muchos se hizo un escándalo allí. Y Pedro estaba tan espantado de ver esa pesca que cayó de rodillas, diciéndole, Padre, apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Y por qué es pecador Pedro? ¿Porque ha vivido inmundamente? No, porque está reconociendo, porque toda la vida he vivido creyendo que soy yo quien hace, porque en ningún momento he creído que realmente eres tú quien me sostiene, porque toda la vida yo la he hecho con mi obra. ¿Quién iba a decir? Hasta nuestra obra se tiene que reconocer como pecado. Y Jesucristo lo calma y le dice, vente, yo te haré pescador de hombres. Qué hermosa historia, no es parábola, es historia. Entonces llegaron a la orilla y dice que dejándolo todo, siguieron a Jesús. En otros de los evangelios dice específicamente, y Pedro dejando la barca y las redes. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dejó su barca y sus redes
y siguió a Jesús? Pues porque él había creído toda la vida, yo me sostengo por esto, de aquí yo saco mi pesca. Pero ese día aprendió que los peces vienen ¿de quién? Eso, número 1. Y número 2, él no es pescador de peces, él es pescador de hombres. Amén. Yo quisiera compartir esto con ustedes. Hermanos, yo veo que muchas veces algún hermano tiene un problema en su vida de fe. Muchos me manifiestan este tipo de problema. Pastor, es que tengo que atender este asunto. Pastor, es que tengo que abrir el negocio. Es que tengo que darle prioridad a esta parte de mi familia. Pastor, es que nada más ya junto lo suficiente, ya pago y saco adelante mis compromisos y ya voy a dedicarme en dar para la iglesia. Pastor, es nada más termino este trabajo y ya voy a estar libre para servir a la iglesia. Esto es una trampa de Satanás, porque Faraón así es. Faraón, cada vez que el pueblo quiere encontrarse con su Señor, cada vez que el pueblo es llamado a la comunión con el Padre, Faraón siempre le va a decir, tienes que hacer más ladrillos, y ahora sin paja, y tienes que recogerla tú, y te va a presentar siempre 1000 problemas por los cuales tú no puedas encontrarte con Dios. Y siempre te va a decir, no puedes irte porque hay esto, y ya se dio cuenta que te esclaviza poniéndote afanes, poniéndote compromisos, poniéndote prioridades. ¿Y qué pasa? No le vemos nada de malo. No nos damos cuenta de la hipnosis, del hechizo, del engaño y de la manipulación. ¿Por qué? Porque él provoca algo en nosotros llamado ilusión de fe. ¿Qué pasa? Aquel hermano que dice en su corazón, nada más porque tengo que sacar adelante estos compromisos, pero si no fuera por eso, cuando yo termine, yo todo lo voy a dar a la iglesia. Entonces, como en su mente está dando todo a la iglesia, se siente satisfecho consigo mismo, porque en su corazón, en su mente le ha dado todo a la iglesia, pero en la realidad le está dando todo al diablo. Y también acerca de su tiempo dice, nada más ya saco adelante esto y ya ahora sí le voy a dedicar tiempo al Señor. Y como todo el tiempo ya está a punto de retirarse para dedicarle tiempo al Señor, entonces en su corazón ya casi que es seminarista. Y en su corazón se alucina de que esté seminarista porque todo el tiempo imagina que cuando acabe de darle al faraón ya le va a dar todo a Dios. Por eso está dormido en sus laureles, está en una ilusión de fe. Yo le doy todo a Dios, pero todo se lo está dando en la realidad al diablo, a este mundo, al faraón. ¿Y cuándo el faraón lo va a soltar? ¿Cuándo el faraón le va a decir, ahora sí ya terminaste la pirámide, ya ve a adorar a tu Dios? Nunca. Y cuando termines una te va a poner otra, y cuando termines otra te va a poner otra, y así es la trampa de este mundo. No hay otra manera. La libertad es una pelea, es una decisión firme, es realmente como una liberación. Hasta cuando un hombre o mujer, digo también, se despierta varonilmente y con fe y dice, hasta aquí. En mi vida primero es Dios. En mi vida, ya que yo no tengo lo mío propio, necesito lo de Dios. No te voy a dejar más controlar mi vida, mi tiempo, ni mis asuntos. Compromisos siempre va a haber, trabajo siempre va a haber, falta de dinero siempre va a haber, deudas siempre va a haber. Pero sin Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Y con qué saca la fuerza para tomar esta decisión? Pues con un entendimiento. ¿Quién me da la pesca? Dios me da la pesca. ¿Amén? O mi pesca. ¿Quieres sostener tus compromisos, tus deudas, tus asuntos, tus problemas contigo mismo? Bueno, sigue toda la noche pescando. Pero en realidad, si ustedes dicen, primero es Dios, entonces, ¿Él dejó a Pedro sin pesca? ¿No? Un día Jesucristo vio a la multitud y se preocupó por ella porque le habían seguido y dice que desde temprano, ¿no es así? Y dijo, sus casas están lejos,
¿cómo van a conseguir comida estos? Y le preguntó, ¿no?, a Felipe, ¿de dónde sacaremos pan para que coman estos? Y los discípulos le decían, Señor, mándalos a sus casas temprano para que tengan pan para comer, porque aquí nosotros no estarás pensando que les vamos a dar. ¿Conocen mi testimonio del pozole infinito? Yo también un día quería correr a los hermanos, porque ¿de dónde vamos a sacar? Porque Dios me mandó más gente de la que yo esperaba. Pero Dios nos dio pozole interminable. Jesucristo, viendo a la multitud, dijo que tuvo compasión de ellos. Y Él se preocupó por su comida. Y Él le dijo a sus discípulos que les dieran de comer. Y los discípulos se espantaron diciendo, Señor, ¿y de dónde vamos a sacar? Pues denles. Y había un joven ahí que tenía 5 panes y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para tantos? Pero cuando empezaron a repartir, alcanzó para todos. Y hasta recogieron cestas llenas que sobraron. ¿No es así? Y entonces se dieron cuenta, ¿quién se preocupó por su comida? ¿Jesucristo? Ellos se preocuparon por escuchar al Señor. El Señor se preocupó porque ellos pudieran comer. Ese es el orden correcto. Y también los discípulos se preocuparon por oír al Señor. Y el Señor les dio para dar de comer. ¿No es así? Entonces en la Biblia aparece esto. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres, pero solo una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte y esta no le será quitada. ¿Cuál es esa buena parte que escogió María? Marta, en los afanes. María dijo, no, quehaceres siempre hay, pero hoy yo me siento a escuchar a Jesús. Amén. Hermanos, algunos que no van al retiro, hago la pregunta, porque sé que me están viendo por Facebook, ¿no? Porque los que están aquí creo que todos van a ir al retiro. Pero algunos que decidieron en su corazón no ir, ¿a qué se quedan? En estas fechas tan preciosas, en estas fechas tan importantes, de tanta profundidad, y toda la iglesia, todo el rebaño estaremos en comunión. ¿A qué se queda? ¿Algún afán? ¿Algún compromiso? ¿O falta de recursos? ¿No sabe que los peces vienen de Dios? Y entonces la Biblia dice esto. El Señor Jesucristo, viéndolos, comenzó a darles en el Sermón del Monte una palabra. Les dijo, ¿por qué se afanan? ¿Por qué vestirán? ¿Por qué comerán? Por su techo. ¿No ven las aves del campo? ¿No ven la hierba que hoy nace y a la tarde se seca y es echada en el fuego, que ni siquiera Salomón se viste con esa gloria? Y dice así, no os preocupéis, no os afanéis por el vestido, por el abrigo, por el sustento. Esta palabra dice así, todas estas cosas la gente del mundo las busca, pero ustedes no. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y estas cosas les vendrán por añadidura. ¿Por qué os afanáis si no pueden aún lo que es menos? Dice, ¿por qué se afanan por lo que es más? No pueden añadir a su estatura un codo. ¿Qué está diciendo Dios? No pueden, no pueden. ¿Por qué se afanan? Miren, la gente del mundo se afana porque no tiene padre, porque ellos tienen que sostenerse con su propio brazo y creen que ellos se sostienen, no saben que hasta ellos también Dios les da. Y ellos dicen, yo pesqué. Sí, cómo no. Pero ustedes no, dice. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios. Porque a nosotros, ¿qué diferencia tenemos con los del mundo? Porque ustedes tienen un padre y su padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. El que se preocupa y el que sabe que tenemos esta necesidad es nuestro Padre. Nosotros nos preocupamos de estar con nuestro Padre. Amén. Es lo que está diciendo, ustedes preocúpense de buscarme a mí y yo me preocupo de proveerles a ustedes. Qué precioso, ¿no? Ay, he estado viviendo como los del mundo, Señor, pero yo tengo Padre. Y mi Padre sabe que yo tengo necesidad de todas estas cosas me las dará por añadidura. ¿Qué me pide? No ser como Marta, sino primero Dios. Amén. Ustedes den la prioridad al Evangelio.
Den la prioridad al reino de Dios. Den la prioridad a la palabra de Dios. Den la prioridad a participar con Cristo Jesús. Dejen que Él se preocupe por aquello que nuestro corazón se afana y le quiere dar prioridad. Pero no, nuestra prioridad está con el Señor. De Él proviene nuestra pesca. Déjame subir a tu barca, ¿sí o no? Déjame usar tu barca, luego yo lleno tu barca. Ni siquiera va a caber, ni siquiera tu barca va a ser suficiente para aguantar todo lo que yo voy a meter en ella. Por eso, primero déjame usar tu barca. Déjame entrar en tu barca. Número 1. Y número 2, tú no eres pescador de peces, tú eres pescador de hombres. Amén. Dios nos llamó a ser pescador de hombres y estamos afanados por los peces. ¿Qué es esto que Pedro dejó su barca y sus redes, sino que se dio cuenta la fuente de los peces es Él? No mi barca, no mis redes. ¿Y dónde puedo estar mejor sino en Él? ¿A quién iremos, Señor, si tú solo tienes palabras de vida eterna? Entonces, son estos 2 puntos muy importantes. Bueno, 3. Primero, vaciarnos. Segundo, dejar entrar a Cristo a usar nuestra barca. Podríamos englobar en ese mismo segundo. Primero, mi barca es de Cristo. Amén. Para Cristo. Tercero, entonces Él me lleva Él es el que me consigue los peces. De Él viene la pesca. Amén. Y cuarto, ya hice otro, ¿no? Cuarto, no soy quien es pescador de peces para andarle sirviendo a este mundo. Me disfrazo de empresario, me disfrazo de maestro, me disfrazo de doctor, pero en realidad soy un pescador de hombres. Amén. Dios me dio otras redes, otra barca, es decir, otro propósito en la vida. No es estar llenando mi barca de peces, sino realmente estar compartiendo el evangelio, pescando los hombres. ¿Y mis peces? Nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de estas cosas, Él nos la da por añadidura. Amén. Entonces dejemos que nuestra barca Cristo la lleve. Amén. Pero ¿y mi pesca? ¿Cuál tu pesca? Nunca ha sido tu pesca, es la de Cristo. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les vendrán por añadidura. Amén. Bueno, vamos a compartir hasta aquí.